Existe una noción común en las tradiciones folclóricas de todo el mundo que sostiene que ciertos lugares especiales están habitados por pequeñas personas elusivas dotadas de poder sobrenatural. Como hemos establecido en 2 artículos anteriores, este motivo juega un papel importante en las tradiciones orales de los Inuit, Dene y Cree, del norte de Canadá, quienes sostenían que las montañas y acantilados junto a los ríos del bosque boreal, en el Alto Ártico, son el hogar de lo que los etnólogos han traducido como elfos y enanos. Los Gwich'in del norte de Yukon, también conocidos como Quechan o Lucho, no son una excepción a este patrón. Uno de los primeros etnólogos en documentar la creencia de los Gwich'in en seres pequeños fue el padre Émile Petitot, un misionero oblato francés que vivió entre los Dene de los lagos Great Slave y Great Bear en los territorios del noroeste de Canadá a mediados del siglo XIX. En su libro en francés de 1886, Traditions Indiennes du Canada Nord-Ouest, o Tradiciones Indias del Noroeste de Canadá, Petitot escribió que los nativos de los bosques congelados creían que compartían su país con pequeñas entidades que llamaban Ratayen. Los Ratayen, escribió en francés, eran hombres muy pequeños que pululaban en el país que habitaban. Era muy difícil deshacerse de ellos, porque cuando querías deshacerte de ellos, se cubrían con un gran escudo bajo el cual desaparecían. Petitot continuó relatando un viejo cuento Gwich'in, en el que un joven hombre con barba, atormentado por sus crueles padres, dejó su hogar y se dirigió a la tierra de los pigmeos. En ese país extranjero, se encontró con una pequeña tienda de pieles, en la que decidió buscar refugio. Dentro, el joven encontró a un anciano pigmeo, a quien solicitó una bebida. Alegando debilidad, el viejo enano arrugado pidió a su esposa que atendiera a su invitado, lo cual hizo con toda cortesía. La hospitalidad impecable de los pigmeos se vio empañada por su extraña insistencia en llamar al invitado el extranjero, a pesar de sus repetidas garantías de que planeaba quedarse en su país indefinidamente. El joven se instaló en esa tierra extraña, pronto cazando suficientes caribúes para construir su propio albergue. Tan pronto como lo hizo, los pigmeos declararon su intención de mover el campamento, pidiéndole al joven que viajara delante de ellos y eligiera un lugar que considerara adecuado. Con cautela, ante esta extraña petición, el viajero no obstante empacó sus pertenencias y dejó atrás a sus nuevos vecinos. Después de algún tiempo, llegó a una meseta y montó su tienda en la cima de una de las montañas allí. Fieles a su promesa, los pigmeos habían seguido al barbudo protagonista, aunque en secreto. Cuidadosos de no ser vistos por el extraño alto, hicieron sus refugios ocultos en las laderas de las montañas a su alrededor. Luego empezaron a molestar al hombre, realizando una variedad de trucos sobre él, que los informantes de Petitot no enumeraron. Estas molestias eventualmente llevaron al hombre a tejer una enorme bola de espinas, que hizo rodar por la montaña. Esta operación tuvo el efecto deseado de destrozar a los pigmeos hasta la muerte. Otra tribu Dene con una creencia tradicional en personas pequeñas son los Saktuden, o indios del cabello, cuyo territorio ancestral se encuentra en las orillas occidentales del Gran Lago del Oso. En su libro, Petitot registró que uno de los monstruos de la leyenda Saktu son los Ratayen, o pigmeos, cuyo nombre el sacerdote tradujo como pequeños alces. Un viejo relato Saktu, que Petitot aprendió de un anciano Gwich'in en Fort Good Hope, en el río Mackenzie, en 1870, cuenta de una guerra ártica librada hace mucho tiempo entre enanos y una antigua nación Dene. Los enanos, a quienes el narrador llamaba los pequeños enemigos, eran liderados por un jefe llamado Nakinsel, mientras que los Dene estaban encabezados por un guerrero llamado Hombre Sin Fuego. La guerra se libró por la esposa de Hombre Sin Fuego, una mujer hermosa llamada Lotre Sandie, a quien el jefe pigmeo había robado. En su búsqueda para rescatar a su esposa robada, Hombre Sin Fuego descubrió que los pigmeos vivían en una zona montañosa al borde del mar, haciendo sus hogares en cuevas subterráneas. Antes de continuar con los misterios, quiero recordarte que las insignias de lealtad ahora están disponibles para comprar en este canal. Por el precio mensual de un café de Tim Hortons, puedes tener un pequeño icono de un monstruo canadiense junto a tu nombre cada vez que publiques un comentario. Para obtener tu insignia de lealtad y apoyar mi trabajo en el proceso, por favor haz clic en el botón Unirse al lado del botón, suscribirse en la página principal de mi canal y sigue las indicaciones. Puedes cancelar en cualquier momento haciendo clic en el icono de tu canal, en la esquina superior derecha, haciendo clic en Compras y Membresías, haciendo clic en Administrar Membresía y haciendo clic en Cancelar. Gracias por considerar convertirte en miembro de mi canal. Estoy deseando ver tus insignias en los comentarios de abajo. Otra tradición nativa omnipresente es la leyenda del pájaro trueno, un enorme águila dotada de la habilidad de crear truenos y relámpagos. Desde el Pacífico hasta el Atlántico y el Ártico, las historias de estas rapaces colosales, levantando a humanos y animales grandes y llevándolos a sus enormes nidos, eran en otro tiempo temas comunes de conversación junto a la fogata.
Las historias del Thunderbird aparecen en el folclore de la Confederación Blackfoot, un poderoso conglomerado de 4 naciones que cazaban búfalos en las praderas de lo que ahora es el sur de Alberta y las llanuras del noroeste de Montana. Algunas de estas tradiciones fueron registradas desde 1934 hasta 1969 por el Dr. Claude Everett Schaffer, un etnólogo estadounidense que realizó trabajo de campo entre los Blackfoot, Kootenai, Flathead y Pend d'Oreille de las llanuras del norte en las montañas rocosas. Algunas de las notas de campo manuscritas de Schaffer sobre las creencias Blackfoot se pueden encontrar en los archivos Glenbow de Calgary, Alberta. 5 hojas de esta colección narran la historia de un ave trueno que asumió forma humana y caminó por la tierra. Este cambiaformas se encaprichó de una mujer nativa casada, la secuestró y la llevó a su guarida en lo alto de una montaña. Y ansioso por recuperar a su esposa, el afligido esposo solicitó los servicios de 2 cuervos blancos, quienes adivinaron la ubicación del nido del pájaro trueno realizando un ritual de clarividencia. Los cuervos encontraron al pájaro trueno y le pidieron que devolviera a la mujer. Cuando se negó, se desató una batalla mágica en la que el pájaro trueno intentó aplastar a los cuervos con lluvia y granizo y golpearlos con rayos. Resistiendo estos ataques, los cuervos conjuraron una tormenta de nieve volando alrededor del pájaro trueno en círculos. Cuando el ave rapaz se volvió demasiado fría para moverse, liberó a la chica y permitió que los cuervos blancos la devolvieran a su esposo humano. Otra página de las notas de Schaffer describe el relato presencial de un anciano Blackfoot sobre un águila gigante llevándose un ternero de bisonte, un fenómeno evocador de la leyenda del pájaro trueno. Este evento tuvo lugar en Medicine Hat, una ciudad en el sureste de Alberta que debe su notable nombre a una antigua y compleja leyenda Blackfoot y Cree que exploramos en un artículo anterior. Una versión de esta involucra a una gigantesca serpiente sobrenatural acuática que habitaba en el río South Saskatchewan. Esta área una vez sirvió como la frontera no oficial entre el territorio de los Cree y los Blackfoot, y los acantilados de arenisca que dominaban el río eran una vez un lugar favorito de los cazadores de águilas. Águila llevando ternero bisonte al nido, escribió Schaffer como título para esta anécdota. Perro de caza contó un incidente de esto que presenció cuando era niño. Ocurrió en Medicine Hat. En la llanura al otro lado del río, desde el pueblo había algunos árboles grandes. Un águila calva había construido un nido en la cima de uno de los más grandes de estos árboles. Un día, la familia de águilas anidando se escuchó silbar alrededor del árbol. La gente corrió para ver qué pasaba. Doggone. Entonces un niño se acercó. En el suelo de abajo había todo tipo de huesos, restos de los festines del ave. Al mirar hacia arriba, se podía ver en el nido un ternero de bisonte vivo, de menos de 1 año de edad. Otro monstruo legendario, inquietantemente universal en el folclore de las primeras naciones de Canadá. Es una serpiente gigante con cuernos que vive bajo el agua. Esta criatura a menudo se dice que es el enemigo mortal del pájaro del trueno, y que está saturada de un peligroso poder sobrenatural. En Canadá, este monstruo es quizás mejor conocido como el Sissyudel, un nombre dado por los Kwakwaka'wakw del noroeste de la isla de Vancouver a una enorme serpiente de 2 cabezas que se supone vive en el Océano Pacífico. A menudo representado en pinturas y tallados con un rostro humanoide en su centro. En inglés, esta criatura también aparece en las tradiciones de los Salish de la costa central, cuyo territorio ancestral se extiende a lo largo del territorio continental del sur de Columbia Británica y el extremo sureste de la isla de Vancouver. El antropólogo estadounidense Wayne P. Suttles escuchó la versión de esta leyenda de la costa Salish de un informante anciano llamado Julius Charles. Después de describir la importancia que varios animales regionales tenían para su gente, Charles dijo lo siguiente en referencia a la enciclopedia en la que se enumeraban los animales. Hay otro animal que no tienes ahí. Solían estar por aquí, pero se han vuelto bastante escasos y los blancos nunca han atrapado uno, ni lo han puesto en un zoológico. Tenía un cuerpo grande en el medio y 2 cabezas, una a cada lado. Vivía en pantanos donde nadaba, pero podía transformarse en un par de patos silvestres y volar. Hacía 3 tipos de ruidos. Uno era como la risa de un somormujo, otro como el aullido de un sabueso, y otro como el siseo de un pato silvestre macho. Era algo grandioso conseguirlo, así que te convertirías en un doctor indio. Este animal, explicó Suttles, fue llamado un cosas tan feroces y poderosas que eran vistas por hombres en entrenamiento para convertirse en doctores, en jerga antropológica, buscando visiones chamánicas. Fueron. Evidentemente, para Julius, continuó, la serpiente de 2 cabezas era tan real como los demás animales de mi lista. Para Julius, al igual que para otros Coast Salish, con los que he trabajado desde entonces, no existe una distinción entre seres reales y míticos, o naturales y sobrenaturales. Por lo tanto, una descripción de la cultura Coast Salish, que sea verdaderamente émica, organizada por categorías nativas, debería describir ballenas y osos, sasquatches y serpientes de 2 cabezas, todos bajo el mismo encabezado como parte del mundo real de los Coast Salish.
Según el etnólogo estadounidense Homer G. Barnett, en un artículo de 1938, los Coast Salish generalmente consideraban a la serpiente de 2 cabezas como una entidad tremendamente poderosa y peligrosa, de la cual chamanes especialmente hábiles podían extraer una medicina potente. Cuando el chamán recibía el poder de la serpiente, sangraba por todos los orificios del cuerpo. Una historia que presenta esta operación arriesgada aparece en las tradiciones de los Squamish, la más septentrional de las naciones Coast Salish, cuyo territorio ancestral rodea Howe Sound y el río Squamish, al norte de Vancouver, Columbia Británica, en la carretera Sea to Sky. En su informe de 1900 sobre estas personas, el etnólogo británico-canadiense Charles Hill Tout incluyó una vieja historia Squamish sobre un joven llamado, que fue solicitado para realizar esta hazaña peligrosa en la noche de su boda. Era el hijo de un jefe del antiguo pueblo de Maine, que se encuentra en la desembocadura del río, en su unión con Howe Sound. La noche después del matrimonio, Hill Tout escribió: justo antes del amanecer, los ancianos oyeron el grito de una enorme serpiente de agua de 2 cabezas, mientras pasaba de un lado de la montaña al otro. Los ancianos despertaron a los jóvenes que dormían juntos, echándoles agua fría, y le dijeron al joven que debía levantarse y seguir al... Después de algunas protestas, el recién casado decidió acatar los deseos de los ancianos, dejando a su esposa para que volviera a dormir, mientras él tomaba su arco y manta y se adentraba en la naturaleza. Cuando se encontró con la cola de la criatura, escribió Hill Tout, el hedor que había dejado tras de sí en su paso era tan espantoso, y el zumbido de las moscas, que el olor había atraído tan molesto, que se vio obligado a mantenerse a cierta distancia. El etnólogo señaló la gran frecuencia con la que el joven se bañaba en lagos y arroyos fríos durante su búsqueda. Estas abluciones quizás significan limpiezas necesarias, mediante las cuales el paladín de los bosques se preparó tanto física como espiritualmente para su eventual encuentro con el monstruo. Con el tiempo, el novio dio con la serpiente, que se había extendido a lo largo de un pequeño lago, descansando su cabeza en una orilla y su cola en la otra. Parecía estar probando el lago para ver si sería un hogar permanente adecuado. Sabiendo que el agua del lago no era segura para tocar, se adentró en el bosque y encontró otra charca en la que bañarse. Después de lavarse, regresó al lago más grande y observó al monstruo por lo que le pareció un período de 2 días. Sin que el novio lo supiera, la serpiente emanaba un poder que deformaba la trama del tiempo. Lo que a él le parecían 2 días, en realidad era un año entero. El segundo día, la serpiente salió del lago y reanudó su viaje por la selva tropical costera. Arrastró su inmenso cuerpo hacia una sucesión de pequeños lagos que probó respectivamente y consideró inadecuados para habitar. Todo el tiempo, la criatura fue seguida por el joven que continuó bañándose durante el curso de su búsqueda. Al fin, escribió Hill Tout, la serpiente llegó a un lago lo suficientemente grande para nadar en él. En esto, el Sinulk Taj se zambulló. En el borde del lago, Quetzalcoatl se construyó una casa y observó a la serpiente que de vez en cuando salía a la superficie del agua para divertirse. Una noche, el joven soñó que estaba en el lago en una gran canoa, armado con 2 lanzas pesadas, hechas de pino resinoso. La serpiente emergió, y el joven clavó sus armas en sus cabezas con todas sus fuerzas, matándola. Cuando se despertó, Quetzalcoatl decidió construir la canoa y las lanzas de su sueño. Cuando hubo cumplido esas tareas, lanzó su gran embarcación y, equipado con 2 lanzas pesadas, remó hacia el lago. La serpiente no era visible en ese momento, escribió Hill Tout, así que dejó que la canoa se dejara llevar como quisiera. Poco a poco, la serpiente volvió a salir a la superficie a cierta distancia de Quetzalcoatl. Él remó silenciosamente hacia allí. Las 2 grandes cabezas de la serpiente estaban ahora levantadas en el aire con sus enormes bocas abiertas. Cuando abría sus bocas, era como la apertura de 2 hornos ardientes, y los gritos que hacía en esas ocasiones eran sumamente aterradores. Quetzalcoatl remó hacia la cabeza más cercana y la golpeó justo en la unión del cuello con una de sus lanzas, que quedó clavada en ella. Luego, rápidamente remó hacia la otra y hizo lo mismo, y el serpiente se hundió hasta el fondo del lago. Quetzalcoatl entonces entró en trance y permaneció en ese estado durante un tiempo. Mientras estaba en ese estado, el agua del lago se elevó y lo llevó a la cima de una alta montaña. Cuando salió de su trance, en el cual había aprendido muchos secretos y conocimientos extraños, miró fijamente el agua, que inmediatamente comenzó a descender, y al poco tiempo, todo el lago estaba seco. El novio descendió la montaña y encontró los huesos de la gran serpiente que yacían en el lecho seco del lago. Ahora estaban limpios y sin carne, escribió el etnólogo, y algunos de ellos tenían formas curiosas.
Algunos tenían la forma de espadas y otros de alfileres de manta o broches. Él se apropió de dos de estos, uno del tipo de espada y otro del tipo broche, y regresó a su casa al borde del lago. Habiendo ahora cumplido con su misión, decidió regresar a casa. En su viaje de regreso a casa, Quetzalcoatl descubrió que podía matar a todo un rebaño de ovejas montesas simplemente agitando su espada de hueso de serpiente, y que el poder que había recibido le permitía llevar fácilmente las muchas pieles de esas ovejas en su espalda. Más tarde, llegó a un pueblo extraño y mató a todos sus habitantes agitando su espada hacia ellos, lo que provocó que murieran y se marchitaran como hojas muertas. Luego, usando el conocimiento oculto que había recibido en su trance, preparó una poción con las hierbas del bosque y devolvió la vida a los aldeanos. Por miedo y gratitud, los aldeanos le ofrecieron a Quetzalcoatl una nueva esposa. El curandero repitió este procedimiento en todas las aldeas que había entre él y su hogar, formando un pequeño harén en el proceso. Hizo lo mismo con los aldeanos de Tzalumes cuando llegó a esa aldea al final de su viaje. Al enterarse de que su primera esposa se había casado con otro en su ausencia, se negó a devolverla a la vida. Hill Tout registra que Quetzalcoatl llegó a ser un gran jefe de los Squamish, y que su pueblo nunca pasó hambre debido a la facilidad con la que podía cazar con su espada de hueso de serpiente. Los cuentos del ser serpiente de dos cabezas también aparecen en el folclore de los Katsi, una división de los Halkomelem del río abajo, cuyo territorio tradicional se encuentra en la vecindad de Pitt Lake, Pitt River y el río Fraser, cerca de Pitt Meadows y Maple Ridge. En un ensayo de 1955, el mencionado antropólogo Wayne Suttles incluyó dos historias Katsi que presentan al monstruo serpentín. Las ubicaciones mencionadas son New Westminster, una ciudad de Columbia Británica en el área del Gran Vancouver que se encuentra entre Burnaby y Surrey, y Herring's Point, la antigua residencia del pionero de New Westminster, Samuel Herring, que, según un sitio web dedicado a este tema, se encontraba en las riberas del sur del río Fraser, no lejos del parque Bridgeview de Surrey. Un joven de New Westminster, escribió Suttles, fue a Herring's Point y montó un escondite con ramas de abeto para cazar patos. Mientras yacía en el escondite esa tarde, algo que graznaba como un ánade real cruzó la superficie del agua. Le disparó en el cuello con su flecha. Instantáneamente, levantó su cuerpo. No era un ánade real, sino una serpiente de dos cabezas, de casi 20 pies de largo y tan gruesa como un gran tronco. El joven cayó al suelo. Su cuerpo fue retorcido en una espiral por el poder de la serpiente, y allí yacía inconsciente hasta la madrugada, cuando su gente lo llevó a casa. A través de sus labios contorsionados, entonces les dijo qué medicinas la serpiente le había enseñado mientras yacía inconsciente. Con la ayuda de este conocimiento oculto, el curandero de la banda curó al joven de su aflicción. Desde entonces, la serpiente de dos cabezas sirvió como el espíritu guardián del joven, permitiéndole curar a otros de la parálisis. Más arriba del río Fraser, la historia de la serpiente de dos cabezas se puede escuchar entre las historias junto a la fogata de los Up River Halkomelem, los más orientales de los Central Coast Salish. En su tratado de 1952, The Upper Stolo, siendo el Stolo una amplia división de los Up River Halkomelem, el arqueólogo canadiense Wilson Duff escribió: el Pesalkie fue descrito casi como una serpiente de dos cabezas. Luego procedió a citar a un hombre de 70 años llamado Robert Joe, un hombre de descendencia tanto Chilliwack como Plaut. Los Chilliwack son una nación Up River Halkomelem que cazaba y pescaba en el valle del río Chilliwack, y los Plaut son una tribu relacionada, endémica de la parte superior del valle inferior del Fraser. Sale a la superficie de los lagos pequeños, dijo Joe sobre la serpiente de dos cabezas, y saca una cabeza por cada extremo. Su cuerpo es una esfera negra de aproximadamente 4 pies de diámetro. Las cabezas son redondas, de cerca de 6 pulgadas de diámetro, con orejas redondas y círculos rojos en la parte superior. Cuanto más saca la cabeza, más pequeño se vuelve la parte central del cuerpo. Hace un ruido como un pato, pero mucho más fuerte. Si veías ese animal en el agua, no te atrevías a darte la vuelta, porque si lo hacías, seguirías girando hasta morir. Joe continuó afirmando que un amigo suyo una vez vio a una de estas criaturas en un pequeño lago cerca del arroyo Lihamitsum, un afluente del río Chilliwack, que cae sobre un precipicio en el cañón de Lihamitsum, al noroeste del lago Cultus, formando una cascada encantadora. Su amigo estimó que la criatura medía 200 pies de largo, con la mitad de su cuerpo tomando el sol en la orilla y la otra mitad en el agua. Su cuerpo tenía un gran bulto en el medio como un barril, dijo Joe. Tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, se metió de nuevo en el lago. Robert Joe elaboró sobre la serpiente de dos cabezas en una entrevista con Oliver N. Wells, un agricultor y ranchero de Fraser Valley, que registró los cuentos tradicionales de sus vecinos nativos desde los 1950 hasta su muerte en 1970. En 1987, su hija, Mary Whedon, publicó transcripciones de las entrevistas de su padre en un libro titulado The Chilliwacks and Their Neighbors.
En una de sus entrevistas con Wells, Joe afirmó que el nombre Chilliwack para el monstruo era Pesalkie, y afirmó que se suponía que rondaba los pantanos fuera de la ciudad de Chilliwack, Columbia Británica. Él elaboró sobre la apariencia física del animal, afirmando que a menudo emergía del agua en forma de una bola negra y redonda. Lentamente, una cabeza salía de un lado de la bola, y luego la otra hacía lo mismo. A medida que las dos serpientes se extienden, aparece un patrón rojo y blanco en sus espaldas serpentinas, cuya forma Joe comparó con las que llevan las serpientes de cascabel de diamante, con óvalos en lugar de los diamantes. Joe continuó contándole a Wells una fantástica historia sobre Selkies, que no le contó a Duff. En este relato, su propio abuelo, George, fue con unos 20 hombres a cortar heno para un ranchero local llamado Isaac Kipp. Mientras trabajaban, Kipp notó que una de sus vacas preñadas había desaparecido y le pidió a George que lo ayudara a encontrarla. Cuando llegaron a un pantano cerca del sitio actual de los recintos feriales de Chilliwack, cerca de la intersección de la autopista transcanadiense y Lickman Road, Kipp y George vieron lo que al principio pensaron que era un gran pato emerger del agua. Para su asombro, el pato, que resultó ser un objeto oscuro y redondo, se elevó en el aire. Incluso más increíble, el nivel del agua parecía subir simultáneamente. «No te des la vuelta», Kipp le dijo a George. «Si lo haces, te enfermarás». Lentamente, los dos retrocedieron, subiendo una elevación en la tierra hasta que la bola quedó fuera de vista. A pesar de esta precaución, Kipp declaró que sus entrañas estaban hechas un nudo. George sugirió que cada uno se tragara un trozo de tabaco de mascar, remedio que aplicaron de inmediato. Previsiblemente, los dos hombres se enfermaron gravemente. «Y lo que vomitaron», dijo Joe, «eran pequeños trozos de palos que encuentras en el fondo de un estanque». ¿Cómo llegaron allí? Otro anciano de Chilliwack, con quien Wells habló, era un hombre llamado Albert Louis. Louis afirmó que cuando era niño, su abuelo, el jefe Joe, le prohibió visitar cierto estanque, diciéndole que allí vivía una gran serpiente con 2 cabezas. «No vayas allí», dijo, citando a su abuelo. «Si alguna vez lo ves, simplemente te retuerces así, y mueres por eso». Más adelante en la entrevista, Louis insinuó que este estanque podría haber sido el pantano cerca del recinto de exposiciones de Chilliwack, el mismo lugar donde el abuelo de Robert Joe e Isaac Kipp se encontraron con el Selkie. Louis afirmó que 2 hermanos también habían avistado una serpiente de 2 cabezas en ese mismo estanque, mientras estaban en una búsqueda para convertirse en chamanes. Louis afirmó más tarde que vio a la criatura él mismo, un día cuando estaba cazando patos en la orilla de un lago. Vio al animal salir del agua en el medio del lago y recordó que tenía un hocico largo, orejas largas como un caballo, dientes como un caimán y ojos como fuego. «No me volví loco por eso», le dijo a Wells, refiriéndose a la creencia tradicional de que aquellos que veían a Slalacum o a animales sobrenaturales se volvían locos o se paralizaban después de su experiencia. «No estaba buscando a la criatura, ¿sabes?», explicó. Supongo que él sabe que no lo estaba. La última historia que Louis compartió con Wells, que este último incluyó en su libro de 1970, Mitos y leyendas de los indios Slalu del suroeste de Columbia Británica, fue un relato que le contó su abuelo, el jefe Joe, que tiene fuertes paralelismos con la fantástica historia que Robert Joe escuchó de su propio abuelo, George. El viejo le dijo a su nieto que había estado cazando al este de Chilliwack, en un estanque cerca de lo que ahora es Prest Road, cuando escuchó un sonido como un pato volando en dirección al agua. Cuando llegó a ese lago, dijo Louis, descubrió que no era un pato. Dijo que era como una gran tina flotante. El jefe Joe miró horrorizado cuando una cabeza emergió de esta tina voladora y comenzó a graznar como un pato. Pronto, otra cabeza emergió del otro lado. «¿Cómo podía volar esa cosa? No lo sé», admitió Louis. «Pero los indios decían que esa cosa podía volar de lago en lago». «No entiendo, pero es algo increíble, ¿sabes? Si se lo dices a un hombre blanco, no lo creería, ¿sabes? Pero mi abuelo, el jefe Joe, lo vio 2 veces. Pasó justo encima de él y bajó al lago, como un bote. Dijo que era como una tina. Luego una cabeza apareció y empezó a hablar como un pato. Entonces, la otra cabeza apareció, como la cabeza de un pato y un cuello largo. Eso es un selkie, así lo llaman.